De todas maneras, eso siempre se graba desde que uno inicia todo. ¿Sí? Ah, bueno, No, eso está muy pero bien. Eso está bien. toca seleccionar que Listo. salga solo desde la enseñanza. Ok. Bueno, vamos a compartir una serie de reflexiones de esta semanita y que lo que el Señor les permita tener en su mente y en su corazón, que así sea. Hoy quise titular el tema propósito y vamos a hablar un poquito acerca de esto y espero que podamos como reflexionar un poquito a la luz de reflexiones que el Señor me ha podido permitir experimentar esta semana. La semana anterior les mostré esta imagen y el tema se llamó Confiando. Y vimos unos temas basados en el versículo de Hebreos 11:6, donde leíamos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vimos también que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuáles fueron los puntos clave que vimos la semana pasada? Estos, que si quiero agradar a Dios, necesito una certeza y convicción en mi corazón que estoy en sus manos. Que si quiero agradar a Dios, necesito una certeza y convicción en mi corazón de que lo busco para encontrarme con Él. No solamente para una respuesta, sino para de verdad pasar tiempo con Él. Lo tercero que vimos es que si quiero agradar a Dios, hay una certeza y convicción necesaria en mi corazón y es de entender que sus planes son perfectos, así la interpretación personal sea distinta. También que si quiero agradar a Dios, necesito una certeza y convicción en mi corazón que estoy y estaré donde Él quiere que yo esté. Vimos también que si quiero agradar a Dios, necesito una certeza y convicción en mi corazón de que todas mis ideas y proyectos se quedan cortos delante de los planes del eterno Señor. Es como la síntesis de lo que vimos la semana pasada y resultado de esto, eh, hacía como una reflexión en mis tiempos individuales con el Señor acerca de Filipenses 4, porque yo decía, bueno, la fe es cierto, la certeza, la convicción, habíamos hablado de que a veces las convicciones son como medio moldeables, pero la certeza en realidad es como que muy regida por pruebas, por evidencia, ¿cierto? Y escuché esta semana hablar acerca de el afán y la ansiedad. Y en Filipenses nos dice la palabra, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Estoy leyéndole la nueva traducción viviente. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Ok? De esto quiero como enfocarme, ¿no? La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Es muy específico. A mí me llama la atención cómo el autor hace referencia a dos áreas sobre las cuales han habido una serie de estudios y he escuchado muchos comentarios y he leído varios artículos. Ahorita les comparto algo muy corto, pero entonces Dios cuida el corazón y la mente, ¿no? Eso es muy curioso. Pero hay algo allí casi que un condicionante, mientras vivan en Cristo Jesús, mientras vivan en Cristo Jesús. De manera que la mente y el corazón, trabajados o cuidados con otro tipo de cerco, no sé cómo funcionarán, ¿no? Debe ser que funcionan diferente. Bueno, entonces aquí les voy a compartir unos datos interesantes de algunos estudios que quise como relacionar para esta conversación. Este es el enlace para si alguien quiere ir de pronto a investigarlo, porque aquí, Estadísticas. ajá, exactamente. Pero aquí, digamos, es más como un resumen de lo que encontré. En un informe publicado por la Defensoría del Pueblo el 14 de enero de 2026 dice que la salud mental es un derecho humano fundamental y debe ser garantizada de manera integral, oportuna y digna, con especial énfasis en jóvenes y universitarios, donde los riesgos psicosociales se han incrementado de forma significativa en los últimos años. Me llamó la atención lo específico del área de cuidado, ¿no? Jóvenes y universitarios. Y me pregunto, ¿será que a los ancianos no les da ansiedad, no les da depresión? No sé. Me pregunto porque a veces yo hablo, digamos, con alguien y yo digo, ay caramba, ¿cómo hace uno para una persona de más de 70 años que se siente frustrada, que se siente, digamos, abatida por muchos pensamientos, cómo hará, ¿cierto? Para lidiar con su mente y su corazón.
Otra parte del estudio dice que el impacto de la depresión en Colombia refleja una realidad preocupante si se compara con el contexto internacional y este es el dato que me llamó mucho la atención. Mientras a nivel global la prevalencia es del 3,8%, ojo, a nivel global, o sea, podemos hablar de algo, digamos, a nivel mundial, 3,8% la prevalencia, digamos, de problemas de salud mental en el país asciende al 4,7%, lo que confirma la necesidad de fortalecer las políticas públicas, la detección temprana y el acceso efectivo a servicios de salud mental. Por eso quise iniciar con Filipenses, porque dice, Dios cuidará su mente y su corazón mientras vivan en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, no sé qué tanta información sobre este autor tengan las personas que hacen estos estudios, porque obviamente son profesionales de otras áreas, ¿no? Entonces, Colombia, ¿no? 4,7%. Y eso me parece interesante porque vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Pero me preguntaba también cuáles pueden ser los motivos que afectan nuestra salud mental y pueden ser variados, ¿no? No sé de pronto quién de ustedes quisiera compartir algún motivo que puede afectar la salud mental a nivel general. Podemos escuchar a Graciela. Graciela, por lo menos tú eres doctora en pedagogía, lo que yo entiendo, ¿cierto? Como Sí, Y señor. entonces manejas, tú digamos que has manejado el área universitaria, docencia universitaria. ¿Cuáles pueden ser uno o dos motivos que afectan la salud mental de los jóvenes? ¿Qué piensas tú? La pandemia generó mucho caos en la salud mental, ¿no? Y a partir de la pandemia se empezó a hablar sobre salud mental porque los índices de agresividad cuando había en la convivencia aumentaron pero en los estudiantes, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, la sobrecarga de exámenes, eh, el mal relacionamiento dentro de la universidad con sus propios compañeros, muchos no encajan, muchos no se adaptan, entonces genera angustia, genera eh, sentimientos que afectan la salud mental, entre otras, ¿no? Por Muchas ejemplo. gracias, Graciela. Diana, tú eres psicóloga. No sé si nos quisieras hacer algún comentario con relación a esto que estamos ahorita abordando de manera muy breve. Nos gustaría como escucharte. Diana, sí lograste escuchar lo que te dije, Diana. Hola, medio escuché sobre que están hablando sobre la salud mental, pero Y en la, especial, ¿cuál es la pregunta? Y con mucho gusto les respondo. la pregunta es, ¿cuáles pueden ser algunas razones que ocasionan afectación en la salud mental desde tu punto de vista como psicóloga en Colombia. en Colombia? Bueno, pues muy buenas noches a todos. Buenas Mucho noches. gusto a quien no me conoce. Yo soy Diana Giraldo, vivo aquí en Buga. Eh, pues tengo 3 niños. Es muy importante uno presentarse para que la gente se contextualice quién soy. Yo soy psicóloga clínica de profesión, mamá de corazón. Bueno, pues a ver, el tema de la salud mental es un tema incluso que lo uso a diario para poder compartir de Cristo. ¿Por qué razón? Porque pues cuando tuve la oportunidad de trabajar, ¿me escuchan bien? De Sí, trabajar en una unidad de salud mental aquí en un hospital, pues atendí muchos jóvenes en situación de abuso sexual, en situación de intento de suicidio, con trastornos, ¿me escuchan? sí, Con claro. trastornos de ansiedad, de depresión. Pues muchos de ellos presentaban situaciones, algo que se llama el cutting. Y el cutting es que ellos se cortan los bracitos, las piernas, se tapan con su falda del colegio, con la blusita, el saco. Y pues esto es una manifestación total de la situación de salud mental que hay al interior de los hogares. La ausencia, el vacío de los padres, el que ahora pues se traslada todo hacia las redes sociales,
al internet, al uso de los celulares. Entonces, pues realmente sí, estamos en crisis en salud mental y eso no solamente es en Colombia, es a nivel mundial. La carencia de los padres dentro del hogar, la situación de que los hijos están creciendo acompañados por la televisión, por las redes. Sí, entonces, claro, hay una crisis absoluta porque el vacío que experimentan los niños al no tener tiempos de calidad con sus padres, al que muchos de los padres, incluso nosotros mismos, ¿sí? Cometemos esos errores de que nuestros hijos pasen más tiempo con las pantallas que con nosotros, a causa de pronto de las mismas circunstancias que vivimos, que tener que trabajar, que tener que estar, sí, atendiendo la economía del hogar. Entonces se nos facilita el poner a niños y pues es que es un tema tan amplio que podríamos hablar horas, pero que esto hace que nuestros hijos estén siendo acompañados por pantallas. Entonces, miren el tema de que los chicos se estén cortando, es una señal de que el vacío tan grande y lo ven como una moda. Entonces, entrar a la moda es cortarse que es una autoagresión. Y pues como dice la compañera, que no sé si también es psicóloga, el tema de la pandemia pues obviamente aumentó muchísimo porque generó mucho estrés al interior de las familias y hubo un aumento inmenso de los niveles de separación en los hogares y un aumento del maltrato y la violencia intrafamiliar a razón de estar todo el mundo ahí encerrado, ¿no? Entonces, pues sí. Diana, muchísimas gracias por tu aporte. Gracias, muy amplio y exactamente hacia lo que estamos abordando. Muchas gracias, Diana. Bueno, eh, indudablemente hay una serie de situaciones que nosotros podemos tomar en cuenta y tener mucho cuidado. Ahora, con este panorama desde la pedagogía y desde la psicología, hay algo que miraba yo en el aspecto bíblico y tiene que ver con el contenido interior. Todo, absolutamente todo, lo que sale de nuestros labios, los comportamientos, tiene una relación profunda con lo que hay en nuestro interior. Y la pregunta podría ser, ¿qué es lo que corre desde nuestro interior? ¿Qué es lo que fluye desde el interior? Todo aquello que hemos permitido que desarrolle profundidad, eso es lo que corre desde el interior. No es lógico que una idea de buenas a primeras ya entonces yo la desarrolle. Me pareció interesante oír cómo la señora Diana nos hablaba del tema de cortarse, se volvió una moda increíble. Ahora, para que sea una moda es porque se estableció, entonces imagínate qué es lo que corre desde nuestro interior. En Mateo 15, Jesucristo hablaba en estos términos, dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Entonces, todas estas circunstancias de salud mental que se están mencionando y que estamos observando, indudablemente pueden estar conectadas con el contenido que ha desarrollado cada persona al interior de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que brota de nuestro interior? La pregunta, ¿qué es exactamente lo que hemos dejado anidar dónde? En el corazón. Exactamente, eso es lo que va a brotar del interior. Entonces es muy curioso que Jesucristo también habla de la siguiente manera, ¿no? Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan la comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes más para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y entonces, si me devuelvo al punto anterior, ¿qué es lo que brota de nuestro interior?
si en el fondo del corazón estamos nosotros dejando anidar toda clase de pensamientos que conducen a decisiones como las que están escritas en el versículo 19, entonces uno dice, uy, eso es muy grave, pero ¿cómo una persona llega a tener situaciones de salud mental? Porque de alguna forma ha dejado anidar en el corazón. ¿Qué? Porque Jesucristo mismo dice que del interior correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Y entonces más adelante vemos a Jesucristo hablando en estos términos acerca de los afanes que uno podría mencionar que son comunes. Si miramos el versículo 19 anterior, uno dice son conductas muy extremas, pero alguien que se preocupa por si tiene comida, por si tiene bebida, por si tiene ropa, pues uno dice pues es lo normal. ¿Cierto? De lo normal, es un afán normal, pero ¿cuántas personas llegan a tener incluso situaciones de autoestima, de confusión, de porque el alimento, porque la bebida, por lo que no sé qué, y toman decisiones bastante complejas? Aquí empiezo a conectar, digamos, este tema con el título que lo colocamos al inicio y es propósito. El contenido interior debería estar conectado con el propósito de vida. Si miramos este versículo, habla de las aves, pues me encuentro yo que el propósito ecológico de los pájaros es esencial para la salud del planeta. Actúan como polinizadores, dispersores de semillas, controladores de plagas y limpiadores de ecosistemas. Entonces, es genial ver este asunto, ¿no? ¿Qué pasa con las aves? Existen libres de afanes porque cada minuto de su vida están cumpliendo su propósito. Por eso no están afanadas, porque están cumpliendo su propósito. Todo lo que hacen es cumplir aquello para lo cual existen. Entonces, ¿señora? Fueron diseñadas para eso. Exacto. Entonces, su sustento está garantizado porque al existir, Dios completa un propósito integral. Existe para un propósito y ese propósito conlleva un beneficio incluso global. Cumplen con un propósito cuyo beneficio involucra a otros. Y es muy chévere porque es un versículo que regularmente lo hemos usado para hablar de finanzas, hablar de administración, lo que sea y todo, pero entonces hablemos de propósito, hablemos de salud mental. Si los pájaros, entonces yo no sé si, bueno, ahorita hay psicólogos para determinado tipo de mascotas, perfecto, pero ellos existen con un propósito, hablo en este caso de las aves, y estas aves cumplen con su propósito. Y ese propósito beneficia a otros. Ahora, en la parte ecológica, pero no hablemos más también de lo hermosas que son cuando uno las ve, como esos colores definitivamente nadie es capaz de otorgarle, o sea, solamente Dios. Y es algo maravilloso. Y creo que cuando tiene uno la oportunidad de verlas en su medio, digamos, en su hábitat libres, es algo maravilloso. Son hermosas. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a los pájaros, sí, pero dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen poca fe? Y entonces, claro, hablamos de los pájaros, ahora hablamos de los lirios y seguimos con este aspecto. Si el contenido interior está conectado con el propósito de vida, pues hay una razón de ser para tener cierto equilibrio tanto en lo interior como en lo exterior. La flor entonces sirve principalmente como el órgano reproductivo de las plantas, produciendo semillas para perpetuar la especie. Las flores cumplen funciones esenciales como atraer polinizadores, purificar el aire y ofrecen beneficios medicinales, nutricionales y cosméticos para el ser humano. Increíble. Yo sí escucho personas que dicen, mire, coja unas hojitas de tal matica, la flor de no sé qué, póngalas en infusión y se toma esa agüita. Eso es bendito. Es verdad, son Eso es medicinales. bendito. ¿Sí? Y es cierto, o sea, y hay, Frágil.
la caléndula, Son que la medicinales. manzanilla, Tienen un la propósito. manzanilla muy rica, o sea, preparada como tal. Entonces, además, o sea, tienen un montón de beneficios y, bueno, yo recuerdo cuando nos casamos que llegamos de la luna de miel y a mi esposa yo le mandé a hacer un ramo de flores para bienvenida a la casa y cuando llegamos, ay, tan bonito, pero a mí no me gustan las flores. A mí me gustan sembradas en la matera y, ¿sí? Y La entonces maltica. ella me enseñó que la flor es hermosa cuando está en su tallo, en el jardín, allá sembrada, y entonces me parece tan bonito, a ella le gusta es como las macetas, ¿sí? La flor sembrada, pues ella me dice, porque cuando la cortan ya perdió la vida, eso fue lo que me Ay, sí, dijiste, ¿no? pesa. Y son Ya tan perdió la lindas, es vida. que aquí afuera. Sí, entonces ya perdió la vida. Y entonces digo, ay, vea, increíble. Muy bien. Entonces las flores existen libres de afanes porque cada minuto de su vida están cumpliendo su propósito. Claro. Y alguien me dirá, pero ¿qué afán va a tener una planta? Ah, bueno, pues yo lo estoy hablando desde lo que dijo Jesucristo, ¿no? O sea, yo no me inventé, sino que Jesucristo dijo esa expresión. Su sustento está garantizado porque al existir Dios completa también un propósito integral. Cumplen un propósito cuyo beneficio involucra a Y otros las flores, imagínense. a otros. Eso me parece lindo. No, y de verdad, no es sino verlas cuando uno camina. Aquí no, que uno ve muchísimas flores. Estos climas son hermosos en ese sentido. Uno ve muchísimas flores. Ok, entonces continúa Jesucristo diciendo, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Bueno, sí, yo creo que son preguntas que nos hemos hecho la mayoría y digamos cuando uno se queda sin empleo y entonces uno dice, ay, no, y tal cosa. ¿Qué voy a hacer Entonces, ¿y yo? ahora qué voy a hacer, cierto? Entonces, el versículo 32 es muy chévere porque a mí Jesucristo me cae muy bien. Yo no sé a ustedes, pero a mí me cae bien. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y en esta versión es muy chévere como lo traduce porque dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Me gusta porque no es una traducción excluyente. O sea, conoce las necesidades de quienes, de los incrédulos, ¿no? O sea, como que, entonces cuando uno, casi como que si uno está preocupado por esas áreas, también uno se está portando de manera incrédulo. Yo más o menos analizo, digamos, esa expresión. Entonces, uy, muchas gracias. Entonces hablemos de este contenido interior con relación al propósito de vida. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que nosotros existimos no para buscar sustento y que ese es el propósito como tal, central de nuestra existencia, sino que en Mateo 6 lo traduce Jesucristo de esta manera: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten, todo lo que necesiten. Entonces, esto hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el propósito de existencia del ser humano está en el versículo 33 y es buscar el reino de Dios. Ahora, ¿por qué? De pronto llegar a esta reflexión, porque dice por encima de todo lo demás. Es decir, sí, hay que buscar sustento, hay que buscar abrigo, hay que buscar comida, claro que sí, pero antes que dedicarnos a ello, es buscar el reino de Dios. La semana pasada hablábamos de eso, ¿no? Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, quiero agradar a Dios, tengo que acercarme a Él, pero para encontrarme con Él. O sea, no llegarle a Él con las facturas del mes, con el recibo del canon de arriendo, tal cosa, y usted dirá, pero yo le puedo decir, claro, Él dice, pedid y se os dará. Pero entonces es buscarlo a Él por encima de todo eso. Entonces, eso conlleva un estilo de vida y Él dará todo lo que se necesita. Muy bien. Entonces, ese contenido interior conectado, ya en el caso de nosotros con el propósito de vida, es que cada día nosotros, yo creo que las razones principales por las que uno incluso deja de lado la lectura de la Biblia, el tiempo personal con Dios, es, ay, mire, ¿por qué? Es que estoy buscando el sustento.
Entonces, uno nunca va a decir, mire, es que tengo afán y ansiedad por el sustento, mi salud mental se está viendo afectada porque no tengo sustento, no tengo ropa, no tengo comida. No, uno que va a decir, estoy trabajando. Esa es la palabra que diríamos, ¿sí? Es que estoy trabajando. Entonces, si existimos para eso, ay, no, pues qué vaina, o sea, echan mejor las aves y los lirios del campo. O sea, muy chévere. Pero realmente existimos es para encontrarnos con el Señor. Y entonces ese encuentro con Dios, yo creo que a veces decimos, yo me encontré con el Señor en el año tal y me evangelizó fulano y bueno, muy chévere, ¿cierto? Pero diariamente nosotros podemos experimentar ese encuentro con el Señor. Resultado de ello, la vida que se lleva siempre estará en equilibrio, siempre. Porque, obvio, si yo me pongo a mirar, digamos, ciertos detalles diarios, pues voy a entrar en un afán y una ansiedad terrible. Claro que sí. Pero entonces cuando me encuentro con el Señor, ¿se acuerdan? La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes. Eso no ocurre resultado de ninguna terapia. El sustento viene directo de la mano del Señor. Directo. Ahora, ¿por qué viene directo? Ah, porque es que soy cristiano, porque es que tal cosa. No, es porque estoy conectado con mi propósito de vida. Y ese propósito está conectado también con mi contenido interno. ¿Cómo podemos enfrentar entonces nuestros afanes y ansiedades? Pues indudablemente nosotros necesitamos revisar cuáles son las razones de nuestros afanes y de nuestra ansiedad. Ahora se lo digo porque yo me he tenido que sentar a escribir la razón de mis afanes y mi ansiedad. Sí, yo he escrito, me he sentado a hablar con mi esposa, decir, mira, es que pasa esto. En algunos momentos hasta le he pedido el favor a las intercesoras de la iglesia. Mira, le digo a mi esposa, dile a fulana que ore por mí porque esta situación está siendo muy apremiante para mí. Entonces, ¿podemos enfrentar afanes y ansiedades? Claro que sí, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo lo hacemos y cuál es el sentido de esos afanes y ansiedades? Acercándonos ya un poquito hacia el final y como para afianzar el tema del propósito y el contenido interior, en Marcos Jesucristo también habla de amar al Señor nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice que el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como, como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Entonces aquí hay algo interesante. Hemos hablado de salud mental, hemos hablado de afán, hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de preocupaciones que son normales, diariamente uno haciendo cuentas, mirando si alcanzó, si no alcanzó, lo que fuese. Habrá personas que dicen mirando si sobró menos, si sobró más, no sé, puede que sí, no sé cuál sea su caso, pero hablamos de razones de situaciones de afectación en la salud mental. Estamos hablando de cómo Jesucristo utiliza dos ejemplos para hablar de conectar el propósito de existencia con el contenido interior. Y ese contenido interior tenía un elemento en común tanto en las aves como en los lirios y es un beneficio hacia otros. Aquí lo encontramos para nosotros. Sí, yo me tengo que encontrar con Dios, lo amaré con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, ¿ok? Pero ¿y cómo está mi amor hacia los demás? ¿Cómo está mi concepto de las demás personas? Entonces aquí es donde viene muchísimas veces la explicación de por qué aunque vas a una iglesia, aunque andas con la Biblia bajo el brazo o en la app de la Biblia y todos los días accedes a ella, entonces amas y amas al Señor, te llenas de contenido del Señor, pero te cae mal fulano, no has perdonado a perengano, mantienes discordia con no sé quién, no sé cuánta. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese contenido interior entonces no está conectado con el propósito, hay una ruptura, hay una fracción, ¿no? Una fractura, ¿sí? En esa situación. Y entonces, ay, pero es que yo no dejo de ir a la Biblia, no dejo de ir a la iglesia, no dejo de leer. ¿Y dónde está, cómo está tu trato a los demás? ¿Sí? Entonces, aquí cada día que pasa podemos estar conectados con nuestro propósito de vida, ¿cierto? Claro que sí, existimos para encontrarnos con Dios. La vida humana está en conexión con Dios y esto nos lleva a conectarnos con los demás. Esa conexión con los otros, ¿cómo está?
Porque lo que hemos visto es que los pájaros, mire todo lo que hacen en el beneficio para el planeta. Los lirios, todo lo que hacen. ¿Y nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es? Entonces tú puedes decir, no, es que yo cuido el medio ambiente, porque yo hago muy buenos procesos de separación de elementos reciclables, porque yo cuido muy bien a los animales, bueno, todo este tipo de cosas. Perfecto, maravilloso, gloria a Dios. ¿Y para las demás personas? ¿Cómo está ese trato? ¿Cómo está el concepto? ¿Cómo está el equilibrio hacia los demás? Y dicho de otra manera, ¿qué tanto beneficia mi existencia a otros? Porque a veces vivimos ansiosos, preocupados y aburridos porque estamos reclamando que la existencia de otro no me ha beneficiado a mí. Y el sistema no me beneficia, y es que en la cuadra los vecinos no me benefician, y es que mi familia no me beneficia, y es que mis hijos no me benefician, y es que, bueno, qué sé yo, los familiares no me benefician. Cuando la pregunta en consonancia con el propósito de vida es qué tanto beneficia mi existencia a otros. Esa es la pregunta. Entonces, cuando ya está uno en este nivel, ya obviamente, si mi existencia beneficia a otros, debe ser con base en mi conexión con Dios. Porque también hay personas, y digamos que esta es una época propicia para que ciertos perfiles de liderazgo a nivel por lo menos de esta nación estén procurando beneficiar al mundo entero y a todo mundo aman y a todo mundo abrazan, pero quién sabe si esa búsqueda del beneficio de otros está conectado a un conocimiento de Dios. Entonces, fíjate que es un asunto muy delicado, porque es que ni somos lirios ni somos aves, nosotros somos personas. Entonces, si yo procuro el beneficio de otros y no estoy conectado en mi encuentro con Dios, ahí hay una ruptura. Si estoy buscando mi encuentro con Dios y entonces en ese encuentro me encerré tanto en la Biblia, tanto en mi comportamiento religioso, que me olvidé que hay más personas alrededor, entonces no estoy conectado con mi propósito y empiezan a ver los afanes y la ansiedad que muchas veces a nosotros nos hacen olvidar que existimos con un propósito específico de amar a Dios y amar a los demás.